y me regocijaré siempre en tus estatutos. Buen Dios y Padre eterno, iniciamos nuevamente nuestro estudio del Salmo 119. Señor, como hasta este versículo, tú nos has bendecido, nos has enseñado tu palabra. Estamos aprendiendo muchas cosas necesarias para la vida, cosas demasiado importantes para apreciarlas y atesorarlas. Señor, pero nada de esto sirve sin que tú nos bendigas por medio de tu palabra y sin que nosotros tengamos una buena disposición en nuestro ser, en nuestro corazón. Señor, quiero siempre valorar y apreciar tu palabra. Sé propicio una vez más. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la familia Alas, que este día nos visitó, Señor. Bendícelos y síguelos bendiciendo por la alegría también que nos has traído por medio de ellos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Especialmente cuando ya tenemos algunos días de no estar tocando el Salmo. Trato la manera de recordar todo ese proceso que estamos llevando. El tema que estamos viendo es el verdadero escondedero. Y lo hemos estado compartiendo de muchas maneras. Primeramente vimos el enfoque de David. De ahí vimos la fortaleza de David en cada uno con mucho lujo de detalles. Y estamos tratando la manera de terminar lo que es el punto de la fe de David. La fe de David, donde vimos fe en que Dios sostiene. Fe en que Dios sostiene. Fe en que Dios sustenta el anterior. Fe en que Dios sustenta y el de ahora es fe en que Dios sostiene. El sostener y el sustentar son cosas similares, pero diferentes. Son similares, pero realmente son diferentes. Hemos estado estudiando lo que es sustentar, fe en Dios que sustenta, y estábamos viendo muy ampliamente la palabra samak, que es sustentar, que es alimentar, que es conservar, y otras definiciones de la palabra. Ahora estamos viendo la palabra sostener. Esta palabra sostener es la palabra saad, tildada la primera, 2A, y de dedo o de dado al final. Saad. Esa es la palabra que nos compete para esta noche. ¿Qué significa sostener y respaldar? El sostener viene de apuntalar. Por ejemplo, esas columnas que usted ve en medio, esas, si no son parte del origen de esta infraestructura, y hay un peligro por sismos o porque hay una debilidad en alguna de las columnas, de las vigas, etcétera. Entonces, al poner esos pilares, eso es apuntalar, es sostener, o sea, que el peso que se está haciendo hacia abajo, ya sea por la ley de gravedad o porque ha cedido también alguna estructura del techo, entonces eso lo sostiene. Esa es la palabra que aquí se está ocupando. Viene de apuntalar, viene de querer poner aquí para sostener, y esto llega hasta el piso y eso lo sostiene. Esa es la palabra que estamos estudiando nosotros para esta noche y que vamos a tratar la manera de profundizar, primeramente para que nosotros podamos darnos cuenta el Dios que nos sostiene. Y es importante que veamos una infinidad de detalles. Entonces, esa palabra la vamos a ver más que todo en respaldar, que eso es aparte de sostener, es respaldar. Qué importante es saber que Dios me sostiene, no en el sentido de samak, del sustento, del alimento, sino
en que Dios a mí me sostiene. Y si no, el Señor me respalda. Qué maravilloso es cuando uno sabe que Dios lo respalda a uno. Cuando Dios está con usted y no lo deja quedar mal. Y usted se ha atrevido a hacer o a decir algo. Y aunque en el momento no haya credibilidad en muchos, y que en el momento en que Dios permite que se vea que usted tenía razón, que lo que usted hizo era lo correcto, y viene Dios y lo respalda a usted. Qué satisfacción es la que sentimos cuando Dios nos respalda. Cuando oramos por un enfermo y éste se sana, ese es un respaldo de Dios. Cuando usted ora por algo muy difícil y aún podríamos decir imposible, y esa oración hace que suceda aquello que es imposible, usted siente una satisfacción que hay un Dios que lo respalda. Entonces, nosotros debemos tener fe no solamente en que Dios me alimenta, no solamente en que Dios me provee, no solamente en que Dios me ayuda, sino que también una fe en que Él me respalda, en que Él está conmigo. Esto es muy importante. Lo estoy diciendo de esta manera porque en el transcurso de algunas cosas quiero que usted lo tome en cuenta. Es que hay momentos tan difíciles. David vivió momentos muy difíciles en su vida. Nosotros no somos la excepción. La iglesia no es la excepción. Nosotros como ministerio no somos la excepción. Han pasado momentos difíciles en estos 23, 25 años atrás como ministerio, en los cuales, hermanos, si el Señor no nos hubiera respaldado, no estaríamos como ministerio. Han pasado momentos duros, difíciles, en los cuales nosotros como ministerio, como ministros, como líderes, como servidores, como ancianos, hemos cometido errores o involuntariamente o cualquier situación donde uno sabe de que solo la misericordia de Dios con uno. Y qué bendición es sentirse respaldado por el Señor, no porque esté respaldando el Señor un error, sino sencillamente porque nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como está, y en esto interviene nuestra humanidad, sencillamente. Porque usted puede ser contratado o contratada como una buena profesional o un buen profesional, pero eso no garantiza que usted no se equivoque. El que lo contrata sabe, está consciente que está contratando a un humano, está contratando a alguien que puede equivocarse, está contratando a alguien que se puede cansar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos cansado? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? Y a veces las cosas, hermanos, salen no como uno quiere. Pero qué tremendo es cuando usted sabe que Dios lo respalda. Qué maravilloso cuando usted le dice, Señor, yo no aguanto. Y el Señor trae nuevas fuerzas a su vida. Ese es un respaldo. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, Dios nos sustenta, da lugar de descanso, nos alimenta y nos apuntala en cualquier prueba o dificultad. Qué tremendo es, hermano, equivocarse. Y que aún en esa equivocación, Dios no lo abandona a uno. Qué precioso es eso. Usted puede estar consciente de un error. Y qué tremendo es cuando Dios a uno lo sostiene. De veras, eso es muy maravilloso. ¿Por qué le digo esto? Porque han pasado momentos en mi vida en los cuales hoy yo puedo dar fe de eso. Y puedo decirle a usted, no se angustie del todo. No se desespere del todo. No renuncie. Espere en el Señor. Como dice David, el mismo salmista, David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Oiga, pacientemente esperé a Jehová. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios me sostiene, si yo sé que Dios me sustenta,
Yo debo de confiar en eso. Y vamos a ver algunos ejemplos que son muy importantes. Entonces, Dios nos sostiene por encima de todo peligro. Mire, no importa el peligro que nosotros podamos atravesar, Dios nos sostiene por encima de todos los peligros. Aclaré la palabra Sa'ak para que usted no la confunda con Samak. Cuando le digo nos sostiene, no estoy hablando ya de provisión alimenticia o de vestimenta o de cosas materiales, sino que cuando nosotros pasamos momentos difíciles, el Señor ahí nos sostiene. Por encima de los peligros, por encima de las luchas, por encima de los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un peligro, que un conflicto, que un problema no nos destruya. Porque ¿a cuánto se elimina un conflicto? ¿A cuántos elimina un problema? ¿A cuántos elimina un peligro? ¿A cuántos elimina? ¿Cuántos dejan de congregarse porque consideran que es peligroso? Hermano, en lo humano uno puede darle la razón y uno puede darse la razón a uno mismo. Uno puede justificarse en que es peligroso. Sí, es cierto, es una gran verdad, pero también eso no va a detener la muerte espiritual que viene a uno. Entonces hay momentos en que uno tiene que saber, Dios me sostiene. Hay momentos que yo tengo que decir, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Como Pablo le dice a nivel de toda la iglesia, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué mayor peligro que el que David pudo enfrentarse a una situación muy difícil con sus propios hermanos? ¿Con su propio padre? Que siempre hemos hablado en abundancia sobre eso. ¿Que no pudo arriesgarse David al enfrentarse a un gigante? O sea, ¿qué cosas son las que a nosotros nos eliminan? Si tan solo nosotros viéramos la cantidad de formas en las cuales el pueblo de Dios es eliminado, es porque no tienen fe en que Dios sustenta y no tienen fe en que Dios sostiene. Tremendo cuando leemos nosotros en los Salmos, en el Proverbio, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No dice que no ha comido, no, desamparado en todos los sentidos. No he visto justo desamparado. Aquellos que hemos perseverado en el camino del Señor, sabemos que en ningún momento hemos estado desamparados. Nos hemos sentido, es muy diferente. Los demás han creído, es diferente. Porque igual en el profeta Jeremías encontramos que el pueblo decía, pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos, pero fueron salvados. En el libro de Daniel podemos encontrar que Daniel fue echado en el foso y los demás hebreos fueron echados en el horno, pero ninguno de los 4 perecieron. Entonces, ¿por qué? Porque había un Dios que los sostenía. Y no tenía que ver nada ahí el sustentar, Samak, sino Saak, el que los sostenía. Por eso es maravilloso que no solo de pan, no solo de sustento vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, nos sostendrá. Espero que me esté dando a entender. Yo quiero que veamos un ejemplo. El ejemplo de Pedro. Y esto quiero que lo veamos en el Evangelio de Mateo. No pierda, por favor, el Salmo. El Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Vamos a leer el versículo 24. 24. No, 14:24, perdone. 14:24. 14:24. El Señor había despedido a la multitud y se fue al monte a orar, en el versículo anterior, ¿verdad? Pero en el 24, y ya la barca, Él envió a sus discípulos en la barca, el 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Fíjese bien, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Yo quiero que pare un momentito, o un momento. Hermano, cuando usted obedece al Señor, cuando usted sigue al Señor y cuando usted quiere hacer las cosas que el Señor quiere y manda y espera de usted, ¿se ha fijado que todo se vuelve en contra? Esa es una señal de que estamos en la voluntad de Dios muchas veces. De que lo que usted quiere hacer para agradar al Señor, todas las cosas se ponen color de hormiga, como decimos algunos. Las cosas se ponen difíciles, las cosas se ponen contrarias. Mire, esto es común, por ejemplo, en los matrimonios. Uno del matrimonio comienza a crecer espiritualmente y el otro se vuelve un problema. Se vuelve un obstáculo, se vuelve un ancla, se vuelve un estorbo. Es tremendo. Y estamos hablando de una pareja. Vemos en el caso de las familias. Algunos de los hijos quiere de Dios y sus padres no quieren. ¿Y cómo podemos nosotros entender eso? A veces no nos cabe a nosotros en nuestra mente. A veces papá es el peor problema, a veces mamá es el peor problema, a veces el hijo es el peor problema. A veces el menor de los hijos es el peor problema. ¿Qué hacer? Me refiero a qué hacer aquellos que estamos tratando la manera de caminar con el Señor. Es que yo no camino con el pastor, yo no camino con el líder, yo camino con el Señor. Y esa es la peor estupidez que muchos cometemos, que se nos va la visión de que es con el Señor con quien hemos hecho pacto. Hermano, yo lo tengo hoy a usted como oveja, yo no he hecho pacto con usted. Usted me tiene hoy como pastor, usted no ha hecho pacto conmigo. El día de mañana puede ser otro el pastor y lo más seguro que va a ser mejor. Pero usted no ha hecho pacto con ningún hombre, usted ha hecho pacto con Dios. El pacto de Israel no era con Moisés, el pacto de Moisés, de Israel no era con Samuel, el pacto de David no era con el pueblo, el pacto el que usted quiera de Salomón no era con ningún hombre ni con el pueblo, era con Dios. Él es el que nos sostiene. Él es Saab. ¿Cómo le dije? Saab. Sí, esa es la palabra. Tomo aquí la tengo aquí anotada. No es ningún problema. Amén. Solo déjeme ubicarme. Saad es la palabra. Saad. Entonces, sigamos. El viento era contrario. Conflictos, problemas, dificultades. Todo lo que usted pueda imaginarse. En el 25... Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ese no era tanto el problema. Ya estaban afectados. Pero en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo sostuvo. El Dios que sostiene. Aquí podemos nosotros encontrar muchas razones valederas por las cuales nosotros nos hundimos. Pero hay un Dios que nos sostiene. Y Pedro estaba siendo apuntalado para que no se hundiera. Nosotros apuntalamos este techo para que no se venga abajo, para que no se hunda más. Entonces lo apuntalamos. Entonces, ¿quién era el que estaba sosteniendo a Pedro? ¿Y por qué Pedro se estaba hundiendo? No era por el Señor. Era responsabilidad de él porque había visto los vientos, porque había dudado, porque tuvo miedo, por las muchas cosas que podemos juzgar en la vida de Pedro, que mucho posiblemente nos parecemos o nos equivocamos a juzgar, pero aparte de todo, el Señor lo sostuvo. ¿Y por qué nosotros no podemos creer que Dios nos sostiene o nos puede sostener? Ve el caso de Pedro, había muchas razones que él era responsable por el cual se estaba hundiendo.
Entonces, el 30 nuevamente, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Fe en que Dios sostiene es el punto de esta noche. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Entonces, el ejemplo de Pedro lo vemos caminando sobre las aguas tempestuosas de la vida, por encima del peligro, por encima de la tempestad. Qué maravilloso. Mientras él fue obediente, mientras él creyó, mientras él sabía que era sostenido, él pudo caminar por encima del peligro, por encima de la tempestad. Los vientos no le afectaron, las olas no le afectaron, el bramar del mar no le afectó. Mire qué tremendo. Qué maravilloso es cuando sabemos que Dios nos sostiene. Porque, ¿por qué caminó? ¿Por qué tomó la decisión de poner un pie sobre el agua? Solamente aquel que sabe que Dios lo sostiene. Entonces, mire, mientras él sabía que Dios lo sostenía, no habían problemas, pero sí habían tempestades, pero sí habían fuertes vientos, pero sí el oleaje era fuerte, pero sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En el sentido de que él comenzó a ver y comenzó a hundirse. ¿Qué diferencia hay en todo lo que estaba dándose? No hay diferencia. Las mismas olas, los mismos vientos, la misma turbulencia, lo mismo bramido, el bramar del rugido de las olas, todo era lo mismo. Pero ¿por qué en un momento él no se hundía y en otro instante él se hundía si no había cambiado el escenario? No había cambiado nada. ¿Por qué nosotros nos hundimos si no ha cambiado nada? Si estábamos de pie y porque hoy estamos casi hundiéndonos. Si no ha cambiado nada. No sé si me doy a explicar con lo que estoy preguntando. En los mismos problemas podemos estar bien y en los mismos problemas nos podemos hundir. ¿Qué diferencia hay de problemas? Ninguno. ¿Y entonces por qué nos hundimos? Los mismos problemas, entonces ¿por qué no nos hundimos? Mientras camine hacia Jesús y en Jesús, usted y yo nos encontramos a salvo. No importa que hayan vientos, no importa que hayan olas, no importa lo que esté pasando, mientras nosotros caminemos hacia el Señor, estamos a salvo, estamos seguros. Es una posición que demanda una obediencia continua a la palabra de Dios. Aquí viene la diferencia en Pedro, no en las circunstancias. Que mientras Pedro iba en obediencia, él no se hundía. Y ahí estaban los problemas. O sea, los problemas no lo hundía a Pedro, que está representado en los fuertes vientos, que está representado en la tempestad y todo lo que se estaba dando en ese escenario. ¿Qué es lo que lo sostenía? La obediencia. ¿Cuándo comenzó a hundirse? Cuando él ya no obedeció, cuando él ya no creyó. Esa es la diferencia. Si usted está bien en el Señor, si usted está dependiendo del Señor, los problemas no le van a afectar. Los conflictos no le van a afectar. No estoy diciendo que le valen, no le van a afectar. Ahí están. Un ejemplo, no tengo para comer, no tengo para pagar, no tengo lo que necesito. No es problema, yo estoy bien en el Señor, sí, estoy bien. ¿Qué le afecta? En nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros comemos o resolvemos. No me afecta. Porque he entendido que con afligirme, con angustiarme, como lo veíamos hace poco, no va a cambiar nada.
Entonces, ¿qué debo de hacer? Solamente esperar en el Señor. Algunas veces usted ha dicho, no tengo para la comida, entonces voy a ayunar. Vaya, está bien. ¿Qué significa eso? Que usted no le está viendo problema a no comer. Bueno, el Señor quiere que ayune, voy a ayunar, y usted al final del día ayuna, no comió y usted ocupó para meditar, para reflexionar, para querer saber por qué el Señor lo permitió, etc. Al final del día, usted tiene la provisión. Y descubre algo, que es raro, en todo el día no me dio hambre. Es que Dios nos sostiene. Entonces es una obediencia continua a la palabra de Dios. En las tormentas de la vida hay que creerle al Señor en las tormentas de la vida. Que no disminuya nuestra fe en las tormentas de la vida. No perdamos la fe en las tormentas de la vida. Hermano, ¿cuántos de nosotros ya pasamos por ahí y cuántos todavía no pueden pasar esa etapa de la vida espiritual? Que pierden la fe. Que no pueden mantenerse creyendo en los momentos difíciles. Se hunden. Y aquí lo de Pedro es literal, pero es figura para nosotros. Pedro se hundió en el agua. Nosotros nos hundimos en nuestros problemas, nos hundimos en nuestros conflictos, nos hundimos en nuestras necesidades cuando éstas no deberían de hundirnos, no deberían de deprimirnos, no deberían de desanimarnos, no deberían de eliminarnos o no nos deberían llevar hacia una apostasía. Debemos de tener esa fe en que Dios nos sostiene. A los que aman a Dios, hermano, mire, esto ya parece como que es un estribillo en la mayoría de los cristianos. Óigame, a algunos no es un estribillo, es una verdad, es un rema. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y de alguna manera esto me va a servir para algo. Hoy no lo entiendo, pero me va a servir para algo. Ese no es un estribillo. Ese no es solamente el Dios le bendiga que nos sale del corazón. Pero qué rico es cuando usted le dice a alguien que Dios le bendiga. Usted lo está bendiciendo con palabra de vida y con palabra que lleva poder. No es un decir religioso. Hoy cualquier gente le dice a uno bendiciones. Mire, cuando yo le pongo en algún mensaje a alguien bendiciones, es porque estoy haragán para poner todo, el Señor le bendiga, muy largo. Bendiciones, usted sepa que le estoy diciendo, el Señor le bendiga. Pero no es el del pensamiento positivo. No es el de la prosperidad. Entonces David dice en el Salmo 119, versículo número 117, sosténme y seré salvo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Lo sostuvo. ¿Y cómo estaba Pedro? Salvo. Entonces usted debe de tener fe en que Dios lo sostiene. Si usted tiene fe en que Dios lo sostiene, usted está salvo. El propósito de Dios se va a cumplir en usted. La provisión de Dios va a venir. El Señor lo va a sacar del problema, lo va a sacar del conflicto, lo va a sacar de la necesidad en la cual usted se puede encontrar. Solo tenga fe en que Dios lo sostiene. Entonces, si usted tiene esa fe, no se hunde. Porque Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y en el momento se asió de él. En el momento lo tomó, en el momento lo sostuvo. Y a Pedro ya no se hundió. Y no dice la Escritura que el Señor hizo una gran fuerza para sostenerlo. Y le dijo, Pedro, apúrate. Solo le dio la mano. Y estaba siendo sostenido. El Señor no hizo ningún esfuerzo. El Señor no necesita hacer ningún esfuerzo para sostenerlo. Qué tremendo, aquel hombre que era un inconverso le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Imagínense qué tremendo. Mire, ¿por qué
por qué muchos hasta aquí hemos permanecido? Hermano, porque hemos creído en que Dios nos sostiene. Y hermano, es cierto, hemos sido tratados para ya no confiar en nosotros, pero óigame, hemos llegado hasta aquí y óigame, ¿y cuántos nos van a abandonar? Y nosotros vamos a seguir siendo sostenidos. ¿Usted quisiera saber la cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia? Son exageradas la cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia. Y yo quiero decirle algo, hermano. Yo sigo siendo sostenido por Dios y Dios me va a sostener hasta donde Él quiera. Y yo no dependo de usted. Y Dios lo va a sostener a usted hasta donde usted le permita a Él que lo sostenga por medio de su fe. Hasta aquí, hermano, hasta aquí yo el Señor me ha tenido hasta este día. ¿A qué más se lo puedo atribuir? A ninguna otra cosa. He confiado en que el Señor me va a ayudar siempre. Y quiero decirle algo, mire, las situaciones que yo he pasado en mi vida en Cristo han sido cosas difíciles, pero suficientes como para que uno pueda ser eliminado. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque al menos voy a hablar de mí, he tenido fe en que Dios me sostiene. Y de formas que la gente no lo creería. Uno puede dar testimonio y la gente no cree. ¿Y por qué? Sencillamente porque yo creo. A Pedro no lo sostuvo por sus méritos, al contrario, dudó. No fueron los méritos, al contrario, lo dejó de ver a él. Era como para que el Señor le dijera, hundite, Pedro. Y el Señor no dejó que se hundiera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pedro, aunque dudó y aunque se estaba hundiendo, y si el Señor no lo toma, se termina de hundir, y lo más seguro es que se iba a ahogar, porque le dijo, sálvame. Estaba mejor que todos los que estaban en la barca. Entonces, cuando usted esté viviendo esa situación, usted posiblemente esté mejor que muchos que solo lo observan. Y que ellos pueden creer que están más seguros. Pero ¿quién tuvo fe de verdad? ¿Quién fue el que se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, manda? Oiga, significa que si el Señor no era, el que fuera no tenía poder para que Él caminara sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Le estaba diciendo, yo sí creo que si tú me ordenas, camino en el agua. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Lamentablemente, pasaron otras cosas en la vida de Pedro. Pero volviendo otra vez al 117, sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. Especialmente en las dificultades. Mire, es que quiero decirle algo. Ser cristiano, cuando todo marcha bien, no es muy difícil. Es bien fácil. Cuando todo está bien, es bien fácil. Oiga, demostrémosle al Señor que hemos creído en Él en los momentos difíciles. Ahí demostrémosle. Ahí podemos demostrarle en quién hemos creído. Porque el mismo David, en el Salmo 34 y versículo número 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca, su alabanza estará de continuo en mi boca. Imagínense qué tremendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Óigame, pero no se está refiriendo únicamente al tiempo donde todo está bien, donde todo marcha bien, donde todo sale bien, donde todo lo tenemos, donde sentimos seguridad. ¿Por qué no lo alabamos? ¿Por qué no lo bendecimos en esos momentos difíciles que son conflictivos para nuestra vida? Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar. Bueno, es bien lindo levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Señor.
Qué vida más linda la que me has dado, Señor, gracias. Qué profesión más hermosa la que tengo. Señor, gracias. Cómo me has bendecido y cómo me has prosperado. Señor, gracias porque mi familia está asegurada. Señor, gracias por el palacio en el que me permites vivir. Si eso el diablo, el inconverso se lo dice al diablo. Si hay gente que así libremente confiesan al diablo como su provisión. Es bien fácil, pero mire, qué difícil es poderle decir al Señor, yo te amo, Señor, gracias, yo estoy consciente, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú haces y todo lo que tú permites. Decírselo en esa situación es otra cosa. Si usted quiere demostrar realmente al Señor de que usted cree en Él, hágale en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos que le dicen, mire, usted posiblemente de esta enfermedad va a morir. Dígale, Señor, siempre te sigo amando igual. Y hoy más quizás, porque sé para dónde voy. Pero ¿cuántos en una mala noticia se hunden? Entonces no tienen fe en que Dios los sostiene. Es horrible, hermano. Servirle al Señor, predicar su palabra, tener deudas y serias, porque todas las deudas son acorde a medida a la que usted, a los ingresos que usted tiene. Así como a usted a alguien lo puede asfixiar $1 millón que debe, así a nosotros $1,000 nos asfixia. Entonces, predicar, servirle, hermano, etcétera, 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 y de repente le quitan el trabajo y le dan a uno más que las gracias, porque no lo indemnizan a uno. Ahí es donde podemos decirle, gracias, Señor. Algo me vas a enseñar. ¿Quién se lo dice? Difícilmente alguien se lo dice. ¿Sabe qué me tocó decir a mí ese día? Y alabo al Señor y bendigo, porque yo sé que todo proviene de Él. Mire, cuando yo salí de esa empresa, hermano, salí en lo humano, salí decepcionado. Salí decepcionado de haber dado lo mejor de mí para esa empresa. Hermano, era como dicen algunos, de sol a sol. Yo creo que es de noche a noche, debía de ser. Todos decimos de sol a sol, es hasta que anochece, ¿verdad? Mire, ¿qué no di yo por esa empresa, hermano? Y un día me llaman y me dicen, vaya, hasta aquí nomás va a llegarme. Y mire, su indemnización queda en el carro. Así que no le debemos nada, ni usted nos debe nada. Hermano, ¿sabe qué dije yo? Señor, no sé a quién se lo dije estos días yo. Señor, no quiero volverle a servir al hombre. Esas fueron mis palabras. Y mire qué tremendo, hermano. Hasta este día el Señor me lo ha concedido, fíjese. Y eso fue en 1988. A mí me afectó en lo humano, en el momento nomás, que me recapacité y dije, ¿cuántas veces estuvieron mis hijos esperándome para ir al mar un sábado al mediodía? Y tener que llamarles por teléfono y decirles, no puedo salir, estoy trabajando. Fue muchas veces eso. E hice unas cosas que no me competían, hermano. Las hice, como el dormir con un radio y contestarlo a toda hora. Y salir para una obra donde había que ir a autorizar y a supervisar algo. Y que de un momento a otro le digan a uno, mire, usted no está con nosotros. En uno se siente tan decepcionado, hermano. Pero mi petición fue, Señor, no me permitas. Y ya llevo 56 años de vida y desde ese momento no le he vuelto a servir al hombre. Y lo que le he servido lo he hecho voluntariamente. Pero no me hundí. No me hundí. ¿Sabe qué comencé a hacer? Comencé a servirle al Señor a tiempo completo. Y mire, hermano, jamás usted se va a arrepentir. Usted va a ver todos los días de su vida la fidelidad de Dios, aún aunque usted y yo no lo merezcamos. Porque yo miro hacia atrás y es cierto, hermano, grandes escaseces de toda clase. Pero quiero decirle algo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque hay un Dios que sostiene.
Yo miro hacia atrás y digo, Señor, qué tremendo, solo tú podías hacer ese milagro. Solo Él podía hacerlo. Señor, solo tú podías dar esa provisión. Solo Él. Señor, solo tú podías tocar ese corazón. Solo Él. Imagínese, hermano, que comencé a hacer cosas que nunca pude hacer con mi sueldo. Y cuando no tenía sueldo lo comencé a hacer. ¿Cómo lo ve usted? Explíqueme. Solamente cuando usted cree que Dios lo sostiene. Démosle un aplauso al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿cuántos tendrán estas luchas de las cuales ya pasé por ahí? A mí aguantar hambre ya no me asusta, hermano. A mí no me asusta ya no tener más de un par de zapatos. Ya no me asusta eso. Ya pasé por ahí. Ya me quitaron mucho de esa vanidad. Y ya me quitaron mucho de ese temor. ¿Cuántos no le sirven al Señor porque tienen temor? ¿Cuántos no pueden pararse y decirle a quien los ha contratado, a su jefe, mire, disculpe, yo pienso que usted ya está abusando de mí? Hablo de aquellos que sienten el llamado para servirle al Señor. Quiero decirle algo. Dios me ha sostenido de una forma increíble. Yo nunca creí que lo fuera a hacer. Yo lo hice, hermano, en mi escaso conocimiento al Señor, en mi pequeña fe, y puedo decirle, hermano, entiendo, comprendo lo que David dice, que él tiene fe en Dios que lo sostiene. ¿Por qué? Porque es una verdad. Dios sostiene, hermano. Y quiero decirle algo, usted nunca va a conocer a un Dios proveedor si no pasa una necesidad. Usted no va a poder conocer a Dios como un Dios sanador si usted no pasa una enfermedad. Usted no va a poder ver a un Dios que para Él no hay nada imposible si usted no es ayudado en algo que es imposible humanamente salir. Disculpe que le cuente de mí, pero realmente yo no hallo cómo contarle y a la vez expresarle a Dios realmente que Dios lo sostiene a uno. Miren, este ministerio, hermano, increíble, hermano. Desde un principio fue de una forma milagrosa el que nosotros podíamos salir cada mes con este ministerio. ¿Y cuántos éramos? Éramos 10, 12 personas. Eso éramos. No pasábamos de 20. Hermano, el 28 teníamos que pagar. Era el 23 y no teníamos pero ni el 25%. Y quiero decirle algo, miren, ¿cómo no sé? Un día antes de pagar, ya teníamos el dinero. Me estaba acordando, hermano, que en aquellos tiempos me dice en esos días así tan terribles, y uno, el Señor, si esta obra se abrió porque tú querías que esto se abriera. Señor, yo no le he abierto. A mí mi autoridad me dijo que abriera esto, yo lo hice. Y hermano, y qué tremendo que recibo, no sé si recibí una llamada o vi a este hermano y me dice, mira Mateo, me dice, quiero que llegues a la empresa, me dice. Llegaste tal día, tales horas. Está bien. Y teníamos que pagar 2,000 colones de mensualidad. Hermano, en 1992 era un montón de dinero para mí. Cuando usted no tiene nada, $100 es bastante, hermano. Entonces, llego yo, hermano, ajeno, y digo, ¿qué me irá a decir el hermano? Y llego y me atiende y me dice, pasen, ahí está en su oficina. Entré a su oficina y me dice, por favor, sentate, me dice. Mira, me dice, fíjate que el Señor me ha puesto, pero así como usted lo está oyendo, de simple y de rudo a la vez. Mira, me dice, fíjate que el Señor me ha puesto algo en mi corazón, y me ha dicho que comparta con vos los diezmos. Así que mira, todos los días como vas a venir a traer un cheque por 1,000 colones, me dijo. Yo no lo podía creer, hermano. $1,000 colones. Y pasaron, mire, increíble, pasaron unos meses, quizás 6 meses pasaron. Y el último mes que fui, me dice, mira, me dijo, hoy ya no vengas, me dijo. Así de suave. Mira, ya no vengas porque ya estuvo, me dijo. Yo nunca le fui a pedir ni 5.
Yo en el momento me sentí así feo porque, pues sí, como que yo estaba llegándole a pedir dinero. Él me dijo, vení, me dijo, mira, fíjate que el Señor me ha puesto esto. Y cuando ese mes me dijo, mira, ya no vas a venir, me dijo. Yo me sentí mal. Me sentí como chucho. Pero bendecido. Hermano, solo Dios sabía que para el ministerio era lo que me estaba dando. Entonces yo me quedé, bueno, lo primero me sentí mal por la forma en que me lo dijo, pero yo lo entiendo. Uno conoce a las personas como son. Va. Entonces me voy y digo, Señor, y salgo de ahí en mi carrito, Señor, ¿cómo vamos a hacer ahora? Y mira, hermano, en esa semana llegó una familia que venían de vivir de Santana. ¿Y cuánto cree usted que diezmaban? 1,000 colones. Se cerró el chorro allá, pero abrió otro aquí. Amén, démosle. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Dios sostiene. Cuando usted vea que el trabajo lo echan, hermano, no se preocupe, Dios es quien lo sostiene, no es ese trabajo. Me recuerdo las palabras que me dijo este señor, el dueño de la empresa. Me dijo, mire Eduardo, me dijo, lo que usted necesite, si usted quiere una carta de recomendación, lo que usted quiera, yo estoy para darle lo que usted me pida. Y yo le dije, mire don fulano, disculpe lo que le voy a decir, yo nunca he dependido de la empresa. Estoy agradecido con la empresa, pero nunca he dependido de la empresa. Yo siempre he dependido de Dios, le dije. Si ya me había echado, tenía que decirle lo que yo quería. Era la verdad. Ya no me podían echar, por eso ya me habían echado. No me iban a recortar la indignación porque no me iban a dar ni 5. Y yo con todo mi corazón, sin faltar el respeto, le dije, no, disculpe, yo nunca he dependido de la empresa, le dije yo. Y el hombre se quedó mudo. Es que yo nunca he dependido de la empresa, hermano. Mire, para que este ministerio fuera sostenible en toda su magnitud, pasaron mucho tiempo. ¿Sabe cómo pasamos? No le quiero decir tiempo porque fue mucho. Coyol quebrado, coyol comido. Pero nunca nos hizo falta nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sostenía y a la vez estaba probando nuestro corazón. Vamos a ver si sigues sirviéndome. Vamos a ver si te sigues congregando. Óigame, si nosotros pasamos ese periodo, ay hermano, la cuchara cada vez es más grande. Pero debemos de creer que Dios nos sostiene. Pedro clamó por la misericordia del Señor y la recibió. Cuando estamos en posición de debilidad y necesidad, el Señor comparte nuestra debilidad y debilidad y nos extiende su misericordia para animarnos, pero Él no nos deja en esa posición. Él no deja que nos hundamos. Por eso tremendo dice, sosténme y seré salvo. O sea, si tú me sostienes, ¿de qué me voy a preocupar? Yo quiero preguntarle algo, hablando del sostenimiento, de la palabra Saad, no Samac, porque de Samac no podemos decir porque todos aquí estamos pasaditos de peso. Con trabajo o sin trabajo. Y cuando uno no tiene trabajo y no tiene ingresos, más come uno. Pero piense, ¿qué le hizo falta este año? En el sentido de que Dios sostiene. ¿Verdad que no? Hemos salido adelante, ¿verdad? Bueno, espero que así sea. Si no es así, haga un inventario. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias, Señor. Porque dudamos como Pedro, Señor. Pero tú no quieres que dudemos.
Porque tu siervo dijo: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. No hablaba de alimento David, hablaba de ser sostenido en los conflictos, en los grandes problemas que conllevaba el ser rey, el ser líder de su pueblo. Sosténme, Señor, y seré salvo en mis decisiones. Señor, sosténme y seré salvo en mis batallas. Señor, sosténme y seré salvo en las trampas que el enemigo me ponga. Si usted le quitan el trabajo, tenga la seguridad, hermano, que es una prueba de ver si usted cree que Dios le sostiene. Y Dios le enseñará y le mostrará que aunque era bueno su trabajo, usted no dependía de su trabajo, dependía de Él, de su provisión. A veces las medicinas se tienen que escasear, y una oración es la que lo va a restaurar en su salud. A veces no encontramos al médico porque Dios quiere demostrarle que usted no depende del médico. El médico es una bendición en su momento, pero no cuando nuestra fe está siendo probada. Dios tiene que alejar la provisión, tiene que alejar el medio y enseñarle a usted y a mí que Él es quien nos sostiene. Porque puede haber médico y no haber sanidad. Porque puede haber un ejército poderoso y ser derrotados, como en tantas ocasiones fue derrotado el ejército de Israel. Como tuvo que ser enseñado David, estas palabras, sosténme y seré salvo, eran un rema de un conflicto, de una batalla por la cual él ya había pasado. Cuando alguien pierde el trabajo, puedo decirle: no tema, el Señor lo va a sostener, porque ya fui sostenido y sigo siendo sostenido por el Señor. Hermano, tengo una fe que Dios me puede sostener, no importa el lugar en el mundo en el cual yo me encuentre. No importa si hayan fuentes o no hayan fuentes de trabajo. No importa si no hayan hospitales o medicinas que yo pueda necesitar. He aprendido y sigo aprendiendo a que Dios es el que me sostiene. Señor, gracias, porque tú sabes, bendito Dios, que lo único que yo he tratado de hacer con lo que he testificado de mi vida es honrarte a ti y darte a ti toda la honra y toda la gloria, porque no puedo olvidar tu fidelidad en los tiempos duros y difíciles por lo que nos ha tocado atravesar en este valle de lágrimas. Gracias, Padre, y bendice a aquel que es necesario que en esta noche tenga fe en que tú lo sostienes